Hay una oferta millonaria sobre la mesa que podría cambiar por completo el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, una oferta creada por uno de los hombres más poderosos del paddock, alguien que conoce los secretos del mercado de pilotos como pocos. Y que además tiene una relación única con el protagonista de esta historia. Porque ahora mismo, el futuro de Colapinto no depende solamente de sus resultados en pista. Depende de una decisión que tiene que tomar Fernando Alonso. Antes de continuar con esta historia, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres seguir todas las noticias, rumores y movimientos que pueden cambiar la carrera de Franco Colapinto, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí vas a encontrar las historias más importantes del mundo del automovilismo explicadas con todos los detalles. Y dime algo, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde llega la pasión por la Fórmula 1. Porque lo que está ocurriendo entre Alonso y Colapinto tiene todos los ingredientes de una de las grandes historias del mercado de pilotos. Una oferta inesperada, un campeón del mundo en el centro de la escena y una pregunta que todavía nadie puede responder completamente. ¿Fernando Alonso realmente podría ocupar el asiento de Franco Colapinto en 2027? La situación comenzó a tomar fuerza el 13 de junio de 2026. Cuando Motorsport Italia publicó una información que rápidamente hizo explotar las redes sociales en Argentina y España. Según el medio italiano, Fernando Alonso estaba negociando un posible regreso a Alpine como plan B si Aston Martin no lograba convencerlo con su proyecto de futuro. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque no estamos hablando de un simple rumor de Internet. No era una especulación creada por aficionados. Era una información publicada por un medio especializado en Fórmula 1, con fuentes dentro del paddock, y que colocaba a Alonso en un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Fernando Alonso regresando al equipo con el que ganó sus 2 campeonatos mundiales. El mismo equipo donde vivió la etapa más gloriosa de su carrera. Pero del otro lado de esa posible operación estaba un nombre que cambia completamente la historia, Flavio Briatore. Y aquí aparece el detalle que hace que esta situación sea completamente diferente a cualquier negociación normal en Fórmula 1. Porque Briatore no es solamente el asesor ejecutivo de Alpine. Es la persona que tiene influencia directa en las decisiones deportivas del equipo. Es quien analiza la alineación de pilotos, quien define el rumbo del proyecto y quien había asegurado que antes del parón de verano tomaría una decisión sobre la dupla de pilotos para 2027. Pero al mismo tiempo, Briatore también es el representante personal de Fernando Alonso. Sí, el mismo hombre que tiene poder dentro de Alpine también representa al piloto que podría ocupar uno de sus asientos. Y esto cambia absolutamente todo. Porque cuando hablamos de una negociación entre Alonso y Alpine, realmente estamos hablando de una conversación donde Flavio Briatore está presente en ambos lados de la mesa. Una situación que generó muchas preguntas dentro del paddock. ¿Podría Briatore convencer a Alonso de regresar a Alpine? ¿Y qué pasaría entonces con Franco Colapinto? Porque ahí está la parte más importante de toda esta historia. Pan solamente tiene 2 asientos disponibles. El primero pertenece a Pierre Gasly, quien tiene contrato asegurado hasta 2028. El propio equipo dejó claro que el francés seguirá siendo una pieza fundamental del proyecto. Eso significa que, si Alonso llegara a Alpine en 2027, solamente existiría una posibilidad. El asiento de Franco Colapinto. No hay un tercer coche. No hay una plaza escondida. No hay otra alternativa. Y por eso la decisión de Fernando Alonso se convirtió en una de las claves más importantes del futuro del piloto argentino. Pero aquí es donde todo cambia. Porque mientras los rumores crecían, Aston Martin comenzó a mostrar algo que podía modificar completamente el panorama. El equipo había prometido mejoras importantes durante la temporada. Especialmente con el nuevo paquete del Omar 26 Una actualización que llegaría en el momento exacto en el que Alonso necesitaba respuestas. Y esas respuestas llegaron en Hungría. Porque Fernando Alonso consiguió uno de sus mejores resultados de las últimas semanas. Terminó sexto. Y aunque para algunos solamente fue un resultado más, dentro del análisis de Fórmula 1 significaba mucho más. Porque llegó en un circuito donde el Aston Martin necesitaba demostrar que las mejoras eran reales.
Y lo más llamativo fue que incluso Franco Colapinto reconoció el avance del equipo rival. El argentino, que estuvo cerca de los Aston Martin durante la carrera, aseguró que el coche realmente había dado un gran paso adelante. Y ojo con esto, porque es un detalle clave. Cuando un piloto que compite contra un equipo reconoce públicamente que ese equipo mejoró, significa que la evolución no fue solamente una impresión interna. El salto era visible. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Era suficiente para convencer a Alonso de quedarse? Porque Fernando Alonso no está buscando simplemente un contrato más. El piloto español está buscando algo mucho más grande. Está buscando su última oportunidad real de luchar por victorias, podios y posiblemente cerrar su carrera compitiendo nuevamente en la parte alta de la parrilla. Y ahí aparece otro nombre que puede cambiarlo todo. Adrian Newey, el ingeniero más exitoso de la era moderna de la Fórmula 1. El hombre detrás de los Red Bull dominantes que llevaron a Sebastian Vettel a 4 campeonatos mundiales. Ahora trabaja en Aston Martin y está desarrollando el proyecto del futuro. Y precisamente ese futuro puede ser la razón definitiva por la que Alonso decida quedarse. Porque el Aston Martin de 2027 no será simplemente una evolución del coche actual. Será un proyecto completamente nuevo. Nuevo reglamento. Nuevos motores. Una oportunidad desde cero. Y si Alonso cree que Newey puede darle un coche capaz de pelear adelante, entonces la oferta de Alpine pierde gran parte de su atractivo. Pero la historia todavía tiene una última pieza que puede cambiarlo todo. Porque mientras Alonso tiene una decisión que tomar, Franco Colapinto espera saber si su futuro en Alpine está realmente asegurado. Esa respuesta podría llegar mucho antes de lo que muchos imaginan. Pero antes de conocer el desenlace de esta historia, hay que entender algo fundamental en la Fórmula 1. Una decisión aparentemente pequeña puede provocar un efecto dominó que cambia la carrera de varios pilotos al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora con Fernando Alonso, Alpine y Franco Colapinto. Porque mientras todos miraban la posibilidad de que Alonso regresara al equipo francés, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Realmente Alpine estaba dispuesto a cambiar a Colapinto por un piloto veterano, incluso si ese piloto era un bicampeón del mundo? Y aquí aparece un detalle que muchos pasaron por alto. Flavio Briatore conoce perfectamente lo que significa apostar por un piloto joven cuando nadie más confía en él. Porque la historia ya ocurrió antes. Cuando decidió darle una oportunidad a Fernando Alonso a principios de los años 2000. Muchos dentro del paddock pensaron que estaba cometiendo un error. Hubo críticas, dudas e incluso personas que aseguraban que estaba dejando escapar mejores opciones. Pero Briatore mantuvo su decisión. Y el resultado fue histórico. Alonso terminó convirtiéndose en campeón del mundo en 2005 y 2006, rompiendo la hegemonía de Michael Schumacher y Ferrari. Ahora, años después, Brito vuelve a utilizar una comparación que llamó mucho la atención. Cuando habló sobre Colapinto, recordó precisamente aquel momento en el que puso a Alonso en Renault cuando muchos no entendían la decisión. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque esa comparación no parece casualidad. Briatore está colocando a Colapinto en una posición similar, la de un joven piloto que todavía tiene mucho por demostrar. Pero que posee algo que no aparece en todos los pilotos. Potencial. Para muchos aficionados. Colapinto todavía está construyendo su nombre en la Fórmula 1, está aprendiendo. Cometiendo errores, adaptándose a la presión y buscando consolidarse. Pero para alguien como Briatore, que ha visto cientos de pilotos pasar por el paddock, hay características que van más allá de los números. Velocidad, mentalidad, capacidad de crecer bajo presión. Y ese parece ser uno de los motivos por los que la situación no terminó en un cambio inmediato. Porque si Briatore realmente hubiera decidido que Alonso era la mejor opción para Alpine en 2027, el escenario podría haber sido completamente diferente. La estructura ya estaba creada. La relación entre ambos existe. El contrato podría negociarse. Pero algo no ocurrió. Y ese detalle es importante. En lugar de anunciar a Alonso, Prost salió públicamente a hablar de otra cosa. Habló de que Fernando estaba feliz en Aston Martin.
Cuando fue consultado sobre el futuro del piloto español, explicó que Alonso continuaría siendo piloto de Aston Martin hasta el final de la temporada y destacó que el equipo había dado un paso adelante con las nuevas mejoras. Ahora, hay que analizar cuidadosamente esas palabras. Porque en Fórmula 1 cada frase tiene un significado. Briatore no dijo Fernando irá a Alpine. Pero tampoco cerró completamente la puerta al futuro. Dijo que hasta final de temporada seguiría en Aston Martin. Y eso dejó abierta una pequeña posibilidad. Porque el mercado de pilotos nunca está completamente cerrado hasta que los contratos están firmados. Pero mientras esa incertidumbre existía, apareció una información que cambió nuevamente el panorama. Según lo informado por Infobae, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine estaría acordada en un alto porcentaje. Y el anuncio oficial llegaría después del Gran Premio de Países Bajos, el 23 de agosto. Ojo con esto, porque esta información tiene mucho peso. Es más reciente que los primeros rumores sobre Alonso. Más reciente que la fecha límite mencionada por Briatore. Y apunta hacia una dirección clara. Alpine estaría avanzando con Colapinto como parte del proyecto 2027. Pero entonces surge otra pregunta. Si Colapinto sigue en Alpine, ¿significa eso que Alonso nunca tuvo una oferta real? No necesariamente. La Fórmula 1 funciona con escenarios paralelos. Los equipos negocian, preparan planes alternativos y analizan todas las posibilidades antes de tomar decisiones definitivas. Alonso pudo haber sido una opción. Briatore pudo haber hablado con él. La oferta pudo haber existido. Pero una cosa es tener una alternativa sobre la mesa y otra completamente diferente es activar esa alternativa. Y ahora mismo parece que esa activación depende principalmente de Aston Martin. Porque si el equipo de Lawrence Stroll demuestra que puede construir un coche competitivo para 2027, Alonso tiene pocos motivos para cambiar. Especialmente con Ney Nui trabajando en el proyecto. Porque hay algo que mucha gente no está viendo. Fernando Alonso no está pensando solamente en el coche que tiene hoy. Está pensando en el coche que tendrá dentro de un año. Y en la Fórmula 1, esa diferencia puede cambiarlo todo. Un piloto de 45 años no busca simplemente sobrevivir en la categoría. Busca una última oportunidad. Una última batalla. Una última posibilidad de volver a levantar un trofeo. Y si Alonso cree que Aston Martin puede darle eso, Alpine deja de ser una prioridad. Mientras tanto, para Franco Colapinto la espera continúa. El piloto argentino sabe que su futuro está relacionado con decisiones que ocurren fuera de la pista. Pero también sabe que cada carrera cuenta. Cada adelantamiento. Cada resultado. Cada momento bajo presión. Porque en Fórmula 1, los contratos ayudan, pero el rendimiento siempre termina hablando. Y aquí aparece la parte más emocionante de toda esta historia. Porque el anuncio de Alpine después de Países Bajos podría confirmar algo que millones de aficionados argentinos esperan desde hace meses. Que Franco Colapinto tiene finalmente un lugar estable en la Fórmula 1. Pero todavía queda una última duda por resolver. ¿La amenaza de Fernando Alonso realmente desapareció? ¿O simplemente estamos ante otro capítulo de un mercado de pilotos que puede explotar en cualquier momento? Porque si hay algo que la Fórmula 1 nos enseñó durante décadas es que nada está decidido hasta que la tinta está sobre el contrato. Y justamente por eso, la historia entre Fernando Alonso, Alpine y Franco Colapinto todavía tiene un último capítulo que analizar. Porque aunque todos los caminos parecen apuntar hacia la continuidad del piloto argentino, en la Fórmula 1 siempre existe un factor que puede cambiarlo todo, el momento exacto en el que una decisión se vuelve oficial. Porque una cosa es lo que se comenta dentro del paddock, otra cosa es lo que dicen los equipos frente a los micrófonos. Y otra completamente diferente es lo que ocurre cuando las negociaciones privadas llegan a su punto final. Y aquí es donde muchos aficionados están divididos. Algunos creen que la mejora de Aston Martin en Hungría fue suficiente para que Fernando Alonso descarte definitivamente la posibilidad de regresar a Alpine. Y tiene sentido. Porque Alonso no solamente vio un buen resultado en la tabla, vio señales. Vio que el equipo que durante meses parecía perdido consiguió reaccionar. Vio que el Amor 26 Bates comenzó a mostrar un comportamiento más competitivo. Y sobre todo,
Vio algo que para un piloto de su experiencia es fundamental, un proyecto con dirección. Porque si hay alguien que sabe reconocer un equipo con potencial, ese es Fernando Alonso. Después de más de 2 décadas en la Fórmula 1, Alonso entiende que no siempre gana el coche más rápido del presente. Muchas veces gana el equipo que mejor preparado está para el futuro. Y ahí entra nuevamente el I. Porque mientras algunos solamente miran los resultados actuales de Aston Martin, Alonso probablemente está mirando algo mucho más grande. El reglamento de 2027. Los nuevos motores. La nueva generación de monoplazas. La oportunidad de empezar una nueva era desde cero. Y tener a Newey diseñando ese proyecto puede ser una ventaja que pocos equipos en la parrilla pueden ofrecer. Pero aquí aparece la otra cara de la historia. Porque si Alpine realmente tenía preparada una oferta para Alonso, no era una oferta cualquiera. No era simplemente volver a un equipo conocido. Era regresar a una estructura donde existe una conexión emocional enorme. Fue en ese equipo donde Alonso consiguió convertirse en campeón del mundo. Fue ahí donde Briatore apostó por él cuando muchos dudaban. Fue ahí donde nació una de las mayores historias de superación de la Fórmula 1 moderna. Y para un piloto que está buscando cerrar su carrera de una manera especial, esa parte emocional también puede tener peso. Pero entonces volvemos a la pregunta principal. ¿Qué pasa con Franco Colapinto? Porque al final, todo este movimiento tiene una consecuencia directa sobre el argentino. Si Alonso llegara a Alpine, Colapinto tendría que buscar una nueva oportunidad. Y aunque existen alternativas en el mercado, ninguna sería sencilla. Williams podría aparecer como una opción dependiendo de sus movimientos internos. Red Bull podría convertirse en una posibilidad. Si el enorme dominó de pilotos que siempre rodea al equipo austriaco comienza a moverse. Pero nada sería tan estable como quedarse en Alpine. Y eso es precisamente lo que hace que esta situación sea tan importante para los aficionados argentinos. Porque Colapinto no está luchando solamente por un asiento. Está luchando por estabilidad. Por demostrar que pertenece a la Fórmula 1. Por tener una temporada completa para crecer y demostrar todo su potencial. Y aquí hay algo que muchos no están valorando. Cuando un piloto tiene un equipo que confía en él, su evolución puede ser completamente diferente. No es lo mismo correr sabiendo que cada error puede costarte el puesto, que competir con la tranquilidad de tener un proyecto detrás. La confianza cambia pilotos. Y Briatore parece entender eso. Porque si algo demuestra su carrera es que no siempre apuesta por el nombre más famoso. A veces apuesta por quien cree que puede convertirse en algo más grande. Por eso su comparación entre Alonso y Colapinto generó tanta conversación. Porque no fue solamente una frase. Fue un mensaje. Fue una manera de decir que todavía ve algo especial en el argentino. Pero ahora llega el momento clave. El Gran Premio de Países Bajos. El anuncio esperado. El momento donde Alpine podría confirmar finalmente quién acompañará a Pierre Gasly en 2027. Y hasta que ese anuncio llegue, todo seguirá abierto. Porque en Fórmula 1, incluso cuando parece que una historia terminó, puede aparecer un giro inesperado. Un contrato. Una llamada. Una decisión de último minuto. Pero analizando todas las piezas disponibles, hay algo que parece claro. Aston Martin le dio a Fernando Alonso razones para quedarse. Las mejoras llegaron. El proyecto de Newey avanza. Y Alpa parece estar acercándose cada vez más a la continuidad de Franco Colapinto. La oferta de Alonso pudo haber existido. El interés pudo haber sido real. Pero una oportunidad no siempre significa un cambio. Y ahora mismo, todo indica que el plan B del español podría quedarse solamente como eso, un plan alternativo que nunca llegó a activarse. Mientras tanto, Franco Colapinto espera el anuncio que puede definir el siguiente gran capítulo de su carrera. Un piloto argentino que llegó a la Fórmula 1 con una presión enorme, que conquistó una afición completa y que ahora está a pocos pasos de conseguir algo que parecía lejano. Un futuro asegurado en la categoría máxima del automovilismo. Porque al final, esta historia no trata solamente de contratos. Trata de oportunidades, de confianza, de decisiones que cambian carreras. Fernando Alonso busca su último gran desafío.
Flavio Briatore busca tomar la decisión correcta. Y Franco Colapinto busca demostrar que merece quedarse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alpine debería mantener a Colapinto para 2027? ¿O piensas que Fernando Alonso todavía podría terminar ocupando ese asiento? Déjalo en los comentarios, porque este debate recién comienza. Si disfrutaste esta historia, deja tu like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad de Fórmula 1. Porque aquí vamos a seguir cada movimiento, cada rumor y cada capítulo del camino de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo.